La romería de El Rocío, popularmente denominada El Rocío, es una manifestación de religiosidad popular católica andaluza en honor de la Virgen del Rocío. La Virgen se encuentra en la ermita de El Rocío, que se halla en la aldea almonteña del mismo nombre, en la provincia de Huelva. La Hermandad de Almonte es la encargada de organizar los cultos y romería de la Virgen del Rocío. Es una de las romerías más famosas y multitudinarias que existen. Cuenta con más de 125 hermandades hasta 2021. Y entre las personas ilustres que han visitado la aldea del Rocío se encuentra el Papa San Juan Pablo II, que lo hizo el 14 de junio de 1993. La fecha de la romería depende del calendario religioso, por lo que varía cada año. Se celebra durante el fin de semana del domingo de Pentecostés, es decir, 50 días después de finalizar la Semana Santa. Durante la semana anterior, las diferentes hermandades parten de sus puntos de origen con el objetivo de llegar la víspera de Pentecostés a la aldea. Los eventos, actos y programa de la romería se prolongan desde el sábado hasta el lunes después de Pentecostés. Es una fiesta que combina la fe con la algarabía del cante y el baile flamencos, y comprende el camino y la estancia en la aldea. Hay personas que participan íntegramente de ambas opciones y otras que lo hacen solo en una, es decir, que hacen una parte del camino y regresan a casa. Otros se decantan únicamente por vivir el fin de semana en el Rocío sin haber hecho el camino. El llamado Camino del Rocío es el que cada hermandad necesita hacer desde su punto de partida hasta el Santuario del Rocío, para confluir allí todas a fin de rendir pleitesía a la Virgen, haciéndose de forma procesional por un orden a seguir de antigüedad el viernes y sábado de romería, días 48 y 49 de Pascua. Para hacer llevadero el camino, los peregrinos preparan carretas especialmente adaptadas en las que recorren el mismo, detrás del Sin Pecado, símbolo este que todas las congregaciones durante el camino portan en una carreta tirada por bueyes o mulos, que representa tanto a la hermandad como su devoción por la Virgen. Hacer el camino, para el rociero, no es solo una frase o una expresión tópica, es una forma de vivir el acercamiento, paso a paso, a pie, en carretas, a caballo, en todo tipo de vehículos, hacia el santuario de la Virgen del Rocío. Desde Sevilla, Huelva, Cádiz, desde cualquier parte de España o del mundo, llegan rocieros peregrinos para hacer el camino, que es jolgorio, fiesta, alegría, cante, baile, pero también devoción, grande e intensa, llena de pasión. Los recorridos habituales de peregrinaje, dependiendo de la región de Andalucía o de España desde donde se venga, se hacen a pie, a caballo o en carreta. Son 4. Tenemos el Camino de Sanlúcar. Para los que vienen de Cádiz, 10 kilómetros que atraviesan el Guadalquivir discurren por el coto natural de Doñana y llegan a la aldea tras atravesar el puente de la Canaliega. El Camino de los Llanos, que es el más antiguo y parte desde Almonte. El Camino de Sevilla es el más famoso y el escogido por los peregrinos que llegan desde la capital hispalense, pero también desde otros puntos de España y del mundo, con lugares como Gelo, Marlo, El Quema, Villamanrique de la Condesa, La Raya Real, Palacio del Rey y el Ajolí. Y el Camino de Moguer, que discurre entre un bosque de eucaliptos para los que vienen de Huelva. Los peregrinos, también llamados romeros, se organizan en hermandades y durante el camino se reza el Ángelus, se cantan sevillanas a la Virgen y por la noche se hace una hoguera en la que todos cantan y rezan. Son especialmente emotivas las paradas nocturnas en distintas ubicaciones del camino y la salve que cada noche se reza al Sin Pecado, antes de retirarse los peregrinos a descansar para continuar la marcha al día siguiente. Tras varias jornadas de camino, que se recorren a pie,
a caballo o en carriolas y carretas, una inmensa multitud de devotos de diversas hermandades procedentes de distintos puntos de España y Europa se llega a la aldea del Rocío. La aldea está situada a 15 kilómetros del municipio de Almonte, en la comarca del Condado, provincia de Huelva. El término panzorrino se refiere a la gente nativa de la aldea que se ha mantenido en ella. La aldea, con sus calles sin asfaltar de albero, tiene en su centro neurálgico el santuario de Nuestra Señora del Rocío. Impresionante por dentro y por fuera, está abierta durante todo el día con su retablo barroco y de la Virgen del Rocío, una talla gótica del siglo XIII. La primera referencia a un lugar de culto mariano en la zona data de la primera mitad del siglo XIV y se halla en el libro de la Montería de Alfonso XI, en el que se alude a una ermita de Santa María de las Rocinas. En 1587 Baltasar III Ruiz funda en la ermita una capellanía. Aquella primera ermita duró hasta el terremoto de Lisboa en 1755, que la dejó en ruinas. La Virgen del Rocío fue llevada al monte y estuvo allí durante 2 años, celebrándose allí la romería del Rocío en el pueblo almonteño. Las referencias de la ermita acabaron en el año 1758. En 1961 el Cabildo de la Hermandad Matriz de Almonte, presidida por Antonio Millán Pérez, decidió levantar un nuevo santuario, que recibió el impulso del primer obispo de Huelva, Monseñor Pedro Cantero Cuadrado, quien colocó la primera piedra el 26 de enero de 1964. Concebida a modo de cortijo andaluz, fue proyectada por los arquitectos Alberto Balbontín Horta y Antonio Delgado Roig, con planta de cruz latina, 3 naves, un triforio y al fondo la capilla mayor. La ermita fue bendecida el 12 de abril de 1969 por el entonces obispo de Huelva, Monseñor José García La Higuera, y el domingo 13 de abril la Virgen del Rocío entró por primera vez en su nuevo templo. En el año 2012, la ermita del Rocío se vinculó a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, pasando a denominarse santuario. Durante los 3 días que se suelen pasar en la aldea, esta llega a albergar a más de 1 millón de personas, entre visitantes y peregrinos. Aunque la algarabía y la fiesta es continua, hay una serie de actos que se desarrollan durante el sábado, domingo de Pentecostés y el lunes siguiente, que forman parte del programa y que llevan a cabo con todo el respeto que el culto requiere. El primero de ellos, el desfile de hermandades. La Hermandad Matriz de Almonte, la más grande e importante del Rocío, es la encargada de organizar el culto, la procesión de la Virgen y el recibimiento y desfile de hermandades que tiene lugar el sábado a mediodía. Las hermandades desfilan, por orden de antigüedad, con su estandarte o sin pecado, a las puertas de la ermita, mientras se oye el repicar de las campanas y se suceden los cánticos dedicados a la Virgen. El sin pecado es un tipo de bandera o insignia que en las procesiones figura en la sección de cofradías de la Virgen y que ostenta el lema Sine Lave Concepta, es decir, sin pecado concebida, o bien contiene una figura de la Inmaculada. Es la representación de la Virgen por excelencia. El nombre tiene origen medieval y se deriva de los estandartes que portaban las procesiones religiosas que reivindicaban la Inmaculada Concepción de la Virgen, y en los que se solían hacer constar la misma expresión, Sine Lave Concepta, sin pecado concebida. En el caso de las hermandades del Rocío, el sin pecado que descansa en la Casa Hermandad durante todo el año es portado por la hermandad sobre una carreta especialmente preparada al efecto, tirada por bueyes durante el camino hacia la aldea, para ser presentado a la Virgen del Rocío. Por otro lado, están los oficios religiosos y el Santo Rosario. El domingo de Pentecostés, los festejos dan comienzo a las 10 de la mañana con los oficios religiosos, que se celebran en el Real del Rocío. Por la noche, tiene lugar lo que se conoce como el Santo Rosario, la llegada de todas las hermandades para visitar a la Virgen en la ermita
en medio de oleadas de fervor, avemarías y salve rocieras. Sin embargo, el acontecimiento más llamativo de toda la romería es el conocido como Salto de la Verja. La madrugada del domingo al lunes, tras el Santo Rosario y una vez congregadas todas las hermandades, se produce lo que se conoce como el Salto de la Verja, una tradición inaugurada en los años 70. En ella, la Hermandad de Almonte, última en llegar a estos actos, culmina saltando la valla del presbiterio con el objeto de sacar a la Virgen de la ermita para llevarla en procesión a hombros en la mañana del lunes. Al día siguiente, todas las hermandades emprenden su camino de regreso. El origen de esta romería es un tanto incierto, aunque las leyendas de tradición popular pueden darnos algunas ideas del nacimiento de esta festividad. Cuenta la leyenda que fue un pastor manriqueño que cuando paseaba por aquellas tierras, el ladrido de su perro y una gran luz salían de un árbol. De repente, el pastor se asombró, ya que en ese árbol se encontraba una talla de la Virgen María, llamándola desde entonces como Santa María de las Rocinas. La cogió con la intención de llevársela hasta el monte, pero en el transcurso del camino se quedó dormido y al despertar ya no estaba. Volvió al lugar donde la había encontrado y allí se hallaba de nuevo. Tras contar lo sucedido en el pueblo, decidieron erigir en ese lugar una ermita dedicada a la Virgen de las Rocinas, como se llamó en ese momento. Aunque esta primera ermita quedó destruida en 1755 tras el terremoto de Lisboa, se han sucedido distintas reconstrucciones hasta dar lugar al templo que conocemos actualmente, que se sitúa en el corazón de la aldea de El Rocío y que alberga la talla de la Virgen, también conocida como la Blanca Paloma y Nuestra Señora de las Marismas. En el siglo XVI es la fecha en la que data la primera hermandad en las actas del Ayuntamiento de Almonte. A estos orígenes está también muy unido el nacimiento de las distintas hermandades que se dedican al peregrinaje o la propia Hermandad Matriz. La Hermandad Matriz de 1758, la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, se creó en el siglo XV bajo la protección del clero y la corporación municipal de la Villa de Almonte. Esta hermandad se llamaba entonces Cofradía de Nuestra Señora de las Rocinas, y el primer documento escrito data del año 1640. La Hermandad Matriz de Almonte asume la misión de difundir la devoción a la Blanca Paloma, y a la vez condicionar la masiva llegada de nuevos rocieros a unas leyes no escritas, que se encuentran sostenidas en una centenaria tradición, y evitar que se desvirtúen las manifestaciones de religiosidad popular. Es también la encargada de aceptar como filial a las nuevas hermandades. Entre sus funciones se encuentran la de cuidar el santuario, la casa de la Virgen, la de custodiar sus vestidos y exvotos, que se pueden encontrar en el Museo Tesoro de la Virgen, organizar los cultos y, sobre todo, el cuidado y protección de la Virgen del Rocío. La Hermandad Matriz de Almonte ya se documenta en 1640, en un testamento otorgado ante el escribano de la villa almonteña, don Juan Bautista Serrano, el 1 de enero de 1640, por Juan de Medina el Viejo. En 1653 se proclama a la Virgen patrona de la Villa de Almonte, y a partir de estos años comienza a difundirse el nombre de Virgen del Rocío en detrimento del anterior de Santa María de las Rocinas. Es en esta época en la que se fundan las primeras hermandades filiales. Las hermandades filiales tienen su origen a finales del siglo XVII o principios del XVIII. La compra de los terrenos de las Rocinas por parte del Ducado de Medina Sidonia en 1585 hizo que la devoción rociera se instalara con facilidad en Sanlúcar de Barrameda, donde la Hermandad del Rocío se funda en 1677, siendo esta la primera
y más antigua hermandad filial del Rocío. En estos tiempos también aparecen las hermandades de Villamanrique, Pilas, La Palma del Condado o Moguer. Las dificultades por las que las hermandades del Sanlúcar debía de pasar para llegar al santuario en su largo recorrido era un auténtico calvario. Por eso, en el siglo XIX, Sanlúcar le solicita al monte no perder nunca su puesto quinto, dada las circunstancias que atraviesan en el camino. La pérdida del primer puesto debió efectuarse entre 1725 y 1757, pasando Villamanrique a la primera. Posteriormente fueron surgiendo las de Rota y el puerto de Santa María, desapareciendo poco después estas dos últimas durante las guerras napoleónicas, para ser refundadas posteriormente. Hasta principios del siglo XIX no se funda otra hermandad. Fue Triana, en 1813. A lo largo de este siglo se fundan tres hermandades más: Umbrete, en 1814, Coria del Río, en 1849 y Huelva, en 1880. Entre 1880 y 1913, época de grandes convulsiones en Andalucía, no surge ninguna hermandad nueva, pero desde esa última fecha hasta principios del siglo XXI, decenas de nuevas hermandades filiales se han ido creando, hasta sumar las 125 hermandades filiales que existen actualmente. Así, en la década de 1910 surgen las hermandades de San Juan del Puerto, en 1913, Rociana del Condado, en 1919, Benacazón, en 1915. Son también destacables dos épocas de especial efervescencia fundadora en este largo periodo: la Segunda República, con 9 hermandades filiales nuevas en tan solo 3 años, y sobre todo la época de la transición democrática, cuando se han fundado más de la mitad de las hermandades actuales, destacándose la época del proceso autonómico andaluz, entre 1977 y 1982, con 15 hermandades filiales, y el cuatrienio 1984 a 1987, con 14 nuevas hermandades. Entre 1933 y 1935, al calor de la Segunda República Española, se fundan muchas nuevas hermandades, como Olivares, Hinojos, Sevilla, Bonares, Puebla del Río, Bollubos, Par del Condado, Valverde del Camino o Gibraleón. De las 107 hermandades existentes en 2008, incluida la matriz de Almonte, 96 son andaluzas y 11 de fuera de Andalucía. Entre las hermandades filiales de fuera de Andalucía, habría que distinguir entre aquellas fundadas en tierras cercanas a Andalucía, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta o Murcia, y aquellas situadas en las tierras tradicionales de emigración andaluza, como Cataluña, Valencia, Baleares o Madrid. En estas últimas, o bien la fundación corrió a cargo de andaluces, o bien el grueso de los hermanos está constituido por andaluces o descendientes de estos. Además, habría que resaltar la existencia de la Hermandad Filial de Bruselas, fruto de la devoción rociera de un grupo de andaluces de la abundante colectividad de este origen en Bélgica. En el año 2020 son ya 125 hermandades filiales, siendo la última la de Linares. En lo referente a la importancia de las hermandades según el número de peregrinos, las mayores son las de Huelva, con unos 14.000 peregrinos en 2010, y la matriz de Almonte, que igualmente se sitúa en torno a de los 10.000 peregrinos. Tras estas se situarían la Hermandad Filial de Triana, que supera los 6.000 peregrinos, Sanlúcar de Barrameda, con unos 5.500, la Hermandad de Emigrantes de Huelva, que fue fundada inicialmente en Alemania por emigrantes onubenses, que tiene aproximadamente unos 5.000, la de Pilas, con unos 3.500, y Moguer, con algo más de 2.000 peregrinos. Posteriormente, con una cantidad de romeros estimable entre 1.000 y 3.000, se situarían Trigueros, Triana, Villamanrique de la Condesa, Coria del Río, Sevilla, Jerez de la Frontera, Ginés,
Rociana del Condado, Gibraleón, San Juan del Puerto, Bonares y La Palma del Condado y Los Palacios. El resto de agrupaciones situadas en Andalucía o fuera de esta llevaría menos de 1000 romeros cada una. Por otro lado, existen 20 hermandades no filiales, constituidas en asociación pública, y 8 como asociación privada reconocidas por la Hermandad Matriz. Aunque entre estas hay 5 andaluzas, la mayoría han surgido en el ámbito de la emigración andaluza, especialmente en las principales zonas de destino de dicha corriente migratoria, como Cataluña y Madrid. También hay agrupaciones rocieras sin carácter de hermandad reconocidas por la Hermandad Matriz. 16 de ellas se encuentran en Andalucía, 9 en el resto de España y 9 en otros estados del mundo, de las que 5 se encuentran en Argentina y las otras 4 repartidas entre Brasil, Puerto Rico, Bolivia y Australia.